el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presenta el programa de radio IE Contigo. Comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa de radio IE Contigo. Hoy vamos a platicar acerca de los sistemas electorales y para dar paso con nuestro tema yo planteo amablemente a quienes nos escuchan las siguientes preguntas. Primero, ¿qué cargos de elección popular conoce? Y segundo, ¿conoce usted la diferencia entre un diputado de mayoría relativa y uno de representación proporcional? Así que los invito a que nos compartan sus comentarios sobre estas preguntas y también sus dudas que puedan tener al respecto, comunicándose a los teléfonos 71 108 48, 71 110 69 y la alada sin costo 01800 552 33 33. Recuerden que comunicándose está participando automáticamente en la rifa de 2 paquetes de premios que incluyen la revista Letras para la Democracia, un documental sobre la historia del voto femenino en Hidalgo, una agenda del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y también como premio especial un pase doble para ir al cine aquí en Pachuca. Estamos rifando hoy 2 pases dobles, así que lo invitamos a que se comunique y también puede participar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, búsquenos como IEEH Contigo. Hoy le doy la bienvenida a nuestro invitado, él es el licenciado Jesús Rivera Ríos, quien es asesor jurídico de Presidencia y también docente en la universidad. Licenciado, ¿cómo está? Gracias, Ale, muy buenas tardes. Agradeciéndole la invitación, agradeciendo por supuesto al consejero presidente, al licenciado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, a la consejera Isabel Sepúlveda Montaño también, y pues estamos aquí para platicar. Gracias, licenciado. Bueno, usted con una amplia trayectoria en el ámbito académico como docente universitario y también en el ámbito electoral, bueno, le agradecemos mucho su tiempo para explicarnos este tema de los sistemas electorales. ¿Qué es un sistema electoral? Con mucho gusto, Ale, mire, es el conjunto de reglas o principios inclusive, ambas cosas, que están establecidos en la ley y a través de los cuales se le va a dar vida jurídica a la voluntad de los ciudadanos que expresan en las urnas. Vamos, ¿cómo se van a traducir los votos en cargos? Podríamos decir que es muy fácil sumar nada más los votos, ¿no? Pero es mucho más complejo que eso. ¿Qué factores influyen en estos sistemas electorales? Bueno, hay diversos factores, hay varios, pero a mí me gustaría hacer énfasis en algunos específicamente. La estructura del voto, el tamaño de la circunscripción, la fórmula electoral y alguna variable que es la proporcionalidad del resultado. ¿Qué podemos entender por el primero de ellos, por la estructura del voto? Bueno, la estructura del voto es cómo es el voto. Muchas veces hemos escuchado y sabemos, y está en la ley, que el voto en nuestro país es personal, universal, secreto, libre, directo, intransferible. ¿Qué quiere decir cada una de estas palabras? Bien, trataremos de no extendernos demasiado. El que sea universal significa que todos los ciudadanos que se encuentren en un rango determinado, todos, absolutamente todos, pueden acudir a sufragar, todos. Si ahondamos en los demás, bueno, el que sea secreto significa que vayamos el día de la elección a una mampara, usted lo habrá hecho, lo habremos hecho muchos, y ahí nadie nos ve, y en secreto expresamos nuestra voluntad, y después, por supuesto, en la urna depositamos el voto. ¿Intransferible? Intransferible. Bien, eso es un poquito más complejo, yo creo que vamos a ahondar más adelante. El que sea intransferible es que nosotros elegimos a la persona, pero nuestro voto no tiene ahí más transferencia, es decir, a nadie más que a la persona, al candidato que se lo estamos dando. No se puede transferir. ¿Y directo por último? Directo. Bueno, nosotros elegimos directamente a la persona, no a la persona por la cual queremos que llegue al cargo. O sea, no hay intermediarios. No hay intermediarios, exactamente, Alejandra. En cuanto al tamaño de la circunscripción, ¿qué es una circunscripción? Que suena un poco técnica la palabra. Sí, doctrinalmente la circunscripción es un área geográfica en donde hay un determinado número de electores en la lista nominal, eso es. ¿Es una región? Una región, mire, podemos decir, por ejemplo, que para la elección de presidente de la República, todo el país es una gran circunscripción, es una gran área geográfica. Si nos vamos a un municipio, a un ayuntamiento, pues la circunscripción es el área geográfica de ese municipio en donde hay un número de electores en la lista nominal que eventualmente pueden votar.
Y en cuanto a la fórmula electoral. La fórmula electoral. Pues como la palabra indica, su nombre es una fórmula, es un procedimiento de cálculo matemático aplicado a las ciencias sociales, a través del cual, pues los votos de los que hablamos se van a convertir en escaños, se van a convertir en curules a favor de los diferentes candidatos o fuerzas políticas. ¿Qué nos puede platicar acerca de la proporcionalidad del resultado? Tema muy interesante, es una variable. Estamos hablando de los factores anteriores. Los factores anteriores pueden de alguna manera influir, tal vez no directamente ni no necesariamente siempre al 100%, en esta proporcionalidad del resultado. Por ejemplo, se me ocurre pensar el tamaño de la circunscripción de la que hablábamos hace un instante. Imagínense que tengamos, y yo lo he hecho en la universidad con mis alumnos, tengo 30 alumnos, digamos, esa es mi circunscripción. Votan, hacemos el ejercicio, lo hemos hecho muchas veces, y hay un resultado, hay un ganador en esa votación. Pero en ocasiones digo, a ver, los de la derecha, vamos a contar los de la derecha, y luego los de la izquierda. Dividimos la circunscripción, tenemos ahora dos pequeñas circunscripciones, y resulta que no necesariamente en los dos lados gana el mismo. A veces en el lado derecho gana uno, y en el izquierdo gana el que había ganado tal vez, ¿no? Entonces el tamaño como factor puede incidir en la proporcionalidad del resultado. O sea que todos estos factores, la estructura del voto, el tamaño de la circunscripción, la fórmula electoral, influyen en la proporcionalidad del resultado. Sí, tienen esa posibilidad, por supuesto. Evidentemente, no siempre será, en ese caso no es una regla exacta. La fórmula sí es una fórmula matemática, pero la posible influencia no es necesariamente exacta, pero sí hay una gran posibilidad de que pueda variar el resultado. Licenciado, y ahora que conocemos qué es un sistema electoral y qué factores influyen en él, yo pregunto, bueno, ¿hay un solo sistema electoral para todo el mundo o para todos los países o cada uno tiene el suyo? Pregunta importante, qué bueno porque damos por hecho que esto es así siempre, ¿no? No lo es. La verdad es de que los países a lo largo de la historia han tenido sus propios sistemas y sus propias fórmulas. Mire, vamos a hablar de un caso que seguramente se acordará, aunque usted es muy joven, de hace algunos años en los Estados Unidos. La elección en la cual George Bush le gana a Al Gore, cuando hacemos la suma de los votos, Al Gore gana por más de 500 millones de votos directos, si fuera el voto directo. Pero, sin embargo, el presidente de los Estados Unidos fue George Bush. ¿Por qué? Porque ahí es un voto indirecto, se vota en los diferentes estados de la Unión Americana y cada estado da cierto número de votos electorales. Por ejemplo, si no mal recuerdo, California da 55, Dakota da 3. Luego entonces se procura, me imagino por estrategia, ganar los estados que dan mayores votos electorales. Entonces no siempre el resultado de un voto directo sumado y el voto indirecto darán el mismo resultado. Y es un ejemplo de cómo en otro país las características del voto, que allá es indirecto, influyen y dan un resultado totalmente distinto, claro, a que si hubiera sido directo. Claro, no necesariamente es así, por supuesto, pero efectivamente la idea me parece que es muy clara en ese sentido. Ahora, bueno, ¿cómo describiría el sistema electoral mexicano? ¿Cómo votamos en México? Bueno, aquí nosotros tenemos básicamente un sistema en el cual hay mayoría relativa y representación proporcional. Acerca de estos términos, que son precisamente los de nuestro sondeo de hoy, los invito a escuchar las opiniones de las personas que amablemente nos comentaron, primero, qué cargos de elección conocen y segundo, bueno, cuál es la diferencia que ellos perciben entre un diputado de mayoría relativa y otro de representación proporcional. Vox Populi. ¿Usted qué cargos de elección popular conoce? Pues los cargos que es para la presidencia de la República, diputados. Presidente municipal y sus regidores, sus síndicos, sus colaboradores en eso. Presidentes de aquí de los municipios, los diputados, pues el gobernador del estado y pues lo que es también el presidente de la República. Bueno, sí, estoy en lo correcto. Presidente municipal, gobernador, presidente de la República, delegados. El presidente, los senadores, los diputados. Pues diputados, senadores, presidente estatal, federal.
Creo es algunos, los más comunes, ¿no? Por ejemplo, presidente municipal, lo que son los regidores, no sé si también haya diputados locales, senadores y, no sé, tesoreros a lo mejor. Pues como los diputados, ¿verdad? Para presidente o gobernantes o presidente de la República también, ¿va? Cargos de elección como diputados, senadores, pues nada, bueno sí, a lo mejor más, pero no se me vienen a la mente. Dependiendo si son diputados, presidentes municipales o gobernadores, ¿no? El presidente de la República. Las elecciones se realizan para presidente de la República, diputados federales, senadores. En cuanto a la entidad federativa, pues se elige a gobernador, presidentes municipales y diputados locales. ¿Usted sabe qué diferencia hay entre los diputados de mayoría relativa y los diputados de representación proporcional? Los diputados de representación proporcional pues son aquellos que son elegidos por un voto directo, ¿no? De que pues ya vienen en las planillas de votación, y los otros diputados de elección de mayoría relativa, pues eso se hacen a base de una votación interna en cada uno de los partidos que existen. Pues no, o sea, sí tengo idea de que unos son que porque han votado por ellos y otros que no alcanzan el voto. De elección por mayoría de votos, por ejemplo, los diputados federales y locales, y hay otros de elección, por ejemplo, los plurinominales, ¿no? Que son elegidos por son representantes que son propuestos por los mismos partidos políticos. Los primeros, son los que el pueblo, o la opinión popular son los que pueden ponerlos a votar, ya sean, pues no sé, algún vecino de alguna colonia, algún profesor o algún ciudadano que pues tenga tal vez conciencia, ¿no? De lo que pasa en la comunidad. Y los segundos son los mismos diputados o los mismos senadores, son los que, entre ellos se pueden escoger o representan entre ellos mismos a alguien de su partido, ¿no? Bueno, hay un listado de representantes que se eligen de acuerdo a si llegan a la Cámara de Diputados, y ahí los van escogiendo, ¿no? Bueno, el otro dato, pues la otra que es la que votamos todos cuando vamos a las urnas y ponemos libremente nuestro voto, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que es que se les da prioridad de acuerdo a los votos que ellos llegan a obtener, pero así a fondo pues no desconozco. Sinceramente, ahí sí no le, la verdad, ahí no, muy empapado así, no tanto. Sí, así es. Mira, los diputados de mayoría relativa son aquellos que ganan las elecciones por el número de votos. Los de representación proporcional, es de acuerdo al número de votos que haya tenido su partido, pues es los puestos o las plazas que les toca. Vox Populi. Este fue nuestro sondeo. Muchas gracias a quienes participaron en él y que por cierto se realizó en las regiones de Zimapán e Ixmiquilpan, y también agradecemos a todo el equipo de producción que se encarga de realizarlo, a Diego, a Katy, a Julio, a Edgar. Y si usted los encuentra un día caminando en la calle, en la ciudad, en su pueblo, lo invitamos a que participe con nosotros dándonos a conocer sus opiniones. Vamos a comentar este sondeo regresando de un corte promocional a IE Contigo. Estás escuchando tu programa de radio IE Contigo. Comunícate con nosotros. Llama a los teléfonos 71 108 48 y 71 110 69. Lada sin costo 01800 552 33 33. O síguenos en las redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter como IEEH Contigo. Regresamos.
Estamos de vuelta en su programa de radio IE Contigo. Hablamos con el licenciado Jesús Rivera Ríos, asesor jurídico de Presidencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, acerca del sistema electoral mexicano, o dicho en otras palabras, cómo se vota en México o la forma en la que elegimos los cargos de elección popular. Agradecemos mucho a Lorena Hernández de la colonia Vistahermosa, quien se comunicó y nos comenta que le parecen muy interesantes los temas que se tratan en este programa y felicita al programa. Muchas gracias, Lorena, ya estás participando en la rifa. Recuerden que estamos rifando 2 pases dobles para ir al cine aquí en Pachuca y los invitamos a que se comuniquen al 71 108 48 y 71 110 69, al igual que la alada sin costo 01800 552 33 33, o también pueden hacerlo vía Twitter y Facebook en IEEH Contigo. Licenciado, bueno, antes de salir a este corte promocional, escuchábamos un sondeo. La primera de estas preguntas era, ¿qué cargos de elección popular hay en México? ¿Cuáles son estos cargos? Sí, Ale, me pareció muy interesante escuchar el sondeo, y efectivamente mucha gente tiene una idea bastante clara de los cargos. Vamos a dividirlos para hacerlo mucho más fácil en dos órdenes, el orden federal y el orden estatal. O local. O local, claro, estatal o local. El orden federal, bueno, pues es presidente de la República, senadores y diputados. En el orden local, gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Aquí también hay que aclarar que en el Distrito Federal, bueno, no hay ayuntamientos, hay delegaciones. Entonces, me parece que es importante señalarlo, ¿verdad? Ahora, en el caso de los diputados y también de los senadores, me parece, se escuchan los términos de mayoría relativa y de representación proporcional. Creo que con el de mayoría relativa, bueno, todos estamos muy familiarizados, o la mayoría, que corresponde a quienes obtengan la mayoría de votos, pero no sucede lo mismo con el de representación proporcional. En el sondeo escuchábamos que, bueno, algunas personas nos comentaban que en su opinión la representación proporcional es cuando los partidos votan internamente y eligen un representante entre ellos. ¿Esto es la representación proporcional o es otra cosa? Es otra cosa, sí, verdaderamente me parece que tenemos que ahondar en ese tema. Bien, hablando de diputados y hablando de senadores, bueno, hay que recordar la integración de las cámaras en el Congreso de la Unión. Hablando de diputados, sabemos que son 500 diputados en total, pero 300 son de mayoría relativa y 200 son de representación proporcional. ¿Y la diferencia? La diferencia, bien, hay que aclarar primero que todos son diputados, porque pudiera alguien pensar, bueno, por ser electo de esta manera es diputado y como que es menos el cargo. No lo es, todos son diputados. Muy bien, los de mayoría relativa. Vamos a hacer de cuenta que el país lo dividimos todo en 300 pequeñas partecitas, que serían nuestras pequeñas circunscripciones electorales. ¿Sí? Que son distritos electorales, eso es lo que la ley nos dice, distritos electorales. En cada uno de estos, los ciudadanos de las listas nominales de esas áreas geográficas votan y eligen un diputado, y ahí tenemos 300. Esa parte creo que nos queda clara. Los que ganan con mayoría. Mayoría relativa, es decir, el que tenga más votos gana en cada uno de esos distritos. ¿Y los otros 200 cómo? Esa es la pregunta. Bien. El país se divide en 5 circunscripciones en ese sentido. Estamos hablando de 5 rebanadas, 5 partes, en la cual los partidos contendientes formulan sus listas en cada circunscripción. Y entonces, proporcionalmente, de acuerdo a su fuerza electoral, a los votos que obtengan, pues se les irán asignando diputados de representación proporcional. ¿Quiere decir esto que aquellos partidos que tengan más votos tienen derecho también a más número de diputados de representación proporcional? Bueno, de entrada pudiera ser así, sin embargo, bueno, hay límites para evitar la sobrerepresentación. Ningún partido puede tener, en cuanto a diputados, un 8% más de su fuerza electoral. Es decir, si un partido obtuvo el 32% de los votos, sus diputados no podrían ser más del 40% de la Cámara. Entonces, hay límites en la ley. No me gustaría ahondar demasiado en esto porque nos llevaríamos mucho tiempo. Tal vez otro día pudiéramos hablar del tema. Pero sí, en principio, perdón Alejandra, es justamente eso, el que los partidos tengan representada su fuerza electoral, de acuerdo a sus votos, lo más
justa o cercana posible, sin exceder una sobrerepresentación que la ley está marcando, ¿no? ¿Y qué sucede con aquellos partidos que tienen menos votos, pero bueno, también alcanzan a tener diputados de representación proporcional? ¿Ese es el objetivo, que también los partidos que tengan minoría de votos estén presentes representando a sus militantes en las cámaras? Claro, recordemos que los partidos políticos tienen plataformas electorales, tienen declaración de principios, tienen un ideario. Entonces, lo que nos da la representación proporcional justamente es eso. Además de los triunfos que en los distritos uninominales obtienen esos partidos, bueno, pues también las diferentes ideologías están ahí representadas. Todas las ideas de nuestro país, en la medida de lo posible, están ahí con las fuerzas políticas. Nos hablaba usted de que se procura mucho que no haya sobrerepresentación. ¿Qué es la sobrerepresentación? Sí, que un partido tenga muchos más diputados de los que la ley le permite, de acuerdo a su fuerza electoral. ¿Y esto es también para que haya pluralidades, para que haya diferentes partidos ahí representados? Me parece que sigue las dos vertientes, sobre todo que un partido no tenga demasiada fuerza más allá de la que debería tener de acuerdo a sus votos, pero también, bueno, que las minorías, me refiero sobre todo a los partidos que en alguna elección por alguna causa hayan obtenido menos votos, bueno, que también ellos estén representados, sobre todo las personas que votan por esas opciones tengan la posibilidad de tener representantes en la Cámara. Licenciado Rivera, bueno, yo también he escuchado dos términos muy frecuentes cuando se habla de elecciones en México, que son los de mayoría relativa y la mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Bien, pues retomando lo que veníamos diciendo de la mayoría relativa, en nuestro país básicamente lo que funciona es una mayoría relativa. El que tenga más votos gana, no importa que tenga un determinado número de votos o porcentaje de votación, ganar. No interesa, y en contrapartida la mayoría absoluta lo que requiere es más del 50% de los votos, es decir, un partido que tenga cuando menos un voto más del 50%, esa es la mayoría absoluta, y hay sistemas que así lo tienen. Podríamos tal vez dividir incluso, hay países en los que buscan lograr la mayoría absoluta en los cargos y entonces recurren a otro tipo de fórmulas, como sería, por ejemplo, la segunda vuelta. Seguramente usted ha escuchado hablar de la segunda vuelta electoral. Bien, en esos países normalmente 1 o 2 semanas después de la elección inicial, cuando ninguno de los candidatos alcanzó esa mayoría absoluta, ese 50% más un voto, pues acuden, y generalmente las dos fuerzas políticas, los dos candidatos que tuvieron más votos, acuden a una segunda vuelta, y ahí pues al ser dos, pues normalmente uno tendría que obtener esa mayoría absoluta. También hay algún otro sistema que es el voto alternativo, en el cual en el mismo momento de votar, se vota por una alternativa. Esto es, si mi primera opción no alcanza, se puede contabilizar la segunda opción, y ahí generalmente ocurre. Yo lo he hecho académicamente con alumnos, y sí, curiosamente, cuando en la primera opción no se alcanza el 50%, y además pues es muy normal, sobre todo en democracias tan divididas, en la segunda alternativa, en ese mismo voto, en esa misma boleta, generalmente se alcanza ese 50% en alguna opción como alternativa, ¿no? ¿Se podría decir que la mayoría absoluta, que es este porcentaje de votación mayor al 50%, es una mayoría más aplastante, por decirlo en términos coloquiales? Por decirlo de alguna forma, es una mayoría, es una forma de mayoría. También inclusive en los congresos, en las cámaras, generalmente para la determinación de algunos datos, no estamos hablando de una elección, hay mayorías calificadas, como el voto o las 2/3 partes, por ejemplo, de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Ahí estamos hablando, por supuesto, de temas específicos, el nombramiento, la asignación de alguien, etcétera. Estamos a escasos 3 minutos de concluir con nuestro programa. Yo quisiera preguntarle, en nuestro país, ¿qué mayoría es la que se requiere para ganar una elección? ¿La absoluta o basta con la relativa? No, en nuestro país tenemos un sistema de mayoría relativa. Ahora, bueno, retomando esto de los cargos de elección popular, ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? ¿Qué hace cada uno de ellos? Bien, bueno, en la Constitución están bien delimitadas sus funciones. Por supuesto, hay temas que pasan por la Cámara de Diputados, hay temas que pasan por la Cámara de Senadores y hay temas que pasan por las dos cámaras.
Pero bueno, podríamos decirlo que los diputados representan sobre todo al pueblo y los senadores representan a las entidades federativas. Gracias, licenciado. Bueno, ya recibimos otra llamada, no es llamada, es comentario vía Facebook, es de Leticia Hernández, que felicita al programa y también a la locutora. Muchas gracias, Leti, por comunicarte. Bueno, licenciado, ya mero terminamos con nuestro programa. ¿Desea usted agregar algo más? No, solamente agradecerle la invitación y decirle que bueno, que esto pues siempre es un constante devenir, ¿no? Y buscar nuevas formas para efecto de lograr una mejor representación. Gracias, licenciado. Y bueno, el objetivo de este programa es precisamente hablar de estos temas de cultura y educación cívica, también de la cultura político-electoral, para conocerlos más a fondo y también despejar algunas dudas que pudieran tener nuestros radioescuchas. Yo le agradezco mucho su espacio para platicarnos de los sistemas electorales. Gracias a usted. Gracias. Y bueno, anunciamos a los ganadores de la rifa, en vista de que fueron 2 llamadas, las que tenemos, ganaron Leticia Hernández y también Lorena Hernández de Vista Hermosa. Las invitamos a que pasen por sus premios a las oficinas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Estamos en Pachuca, nuestra dirección es Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Ex Hacienda de Coscotitlán, en Pachuca. Y si tienen ustedes más dudas y quieren preguntar los horarios, bueno, las invitamos a que se comuniquen al 71-70207 en la extensión 210 con Tony Mejía, y estamos para atenderlos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Les recordamos que tenemos las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como IEEH Contigo. Ahí van a poder ver todos los videos de las transmisiones que hemos realizado y también los sondeos para que puedan conocer los programas previos a este. Y bueno, se unan a esta gran comunidad de seguidores de IE Contigo. Mi nombre es Ale Gutiérrez, les agradezco su compañía y los invito a que nos escuchen cada viernes a las 5:30 de la tarde en Red por Hidalgo Radio. Muchas gracias. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo presentó el programa de radio IE Contigo. Gracias por habernos escuchado. No te pierdas la siguiente transmisión.